Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Rivarola, soy médica hematóloga del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, y ahora me tocó hablar sobre controversias en el rol de los anticuerpos biespecíficos en linfoma folicular en tercera línea en Latinoamérica. Bueno, mi postura es en contra, que es un poco difícil, una postura en contra ante semejante molécula, pero bueno, vamos a tratar de repasar un poco el tema. Bueno, como introducción, el linfoma folicular representa el 20% de los linfomas no Hodgkin. Las recaídas suelen ocurrir en periodos prolongados a la inducción. Hay un grupo de pacientes, POD24, que representa un grupo de pacientes de alto riesgo que presenta recaídas tempranas antes de los 2 años. En las recaídas luego de los 24 meses se pueden utilizar las líneas disponibles en la primera línea. En los pacientes POD24 se aconsejan terapias alternativas y trasplante autólogo de CPH si es que fuera posible. Las terapias celulares como anticuerpos biespecíficos y células CAR-T surgen como una opción novedosa para la tercera línea con respuestas globales y remisiones completas sorprendentes. En la TAM presentamos un acceso limitado a las terapias celulares fuera de ensayos clínicos o de Pre-Approval Access Program. Bueno, a continuación les presento las guías de la NCCN, que es la versión 2023, que por lo general son las que nosotros más utilizamos como recomendaciones. Vemos cómo los tratamientos de segunda línea brindan terapéuticas alternativas si es que no se utilizaran en primera línea, como por ejemplo bendamustine o obinutuzumab, o CHOP o obinutuzumab o rituximab, CBP o obinutuzumab, lenalidomida, rituximab. En la tercera línea, como vemos, la gran mayoría de las terapias desaparecen y quedan inhibidores de pequeñas moléculas y terapias celulares. Nosotros vamos a centrar la charla más que nada en terapias celulares, sobre todo los anticuerpos biespecíficos. Acá la NCCN había estado aprobado por la FDA, el mosunetuzumab, y como anticuerpos de terapias CAR-T tenemos Axi-cel y Tisacel. Como otras opciones pueden ser inhibidores de PI3K, como el Copan-Bicip, o inhibidores de GTH2 como el tasemostat. Bueno, para empezar con los anticuerpos biespecíficos, uno de ellos, el primero que vimos acá en la guía de la NCCN, es el mosunetuzumab. Acá les presento el estudio pivotal que dio el origen a la aprobación de este medicamento. Es un estudio de una sola rama, multicéntrico, donde se administraba el mosunetuzumab en pacientes con recaídos, con linfoma folicular, con más de 2 líneas de tratamiento previa, que contaran un anti-CD20 y un agente alquilante. Por lo general se planeó para lograr 8 ciclos después de lograr la remisión completa, o 17 ciclos para los pacientes que luego del 8º ciclo habían logrado remisión parcial únicamente. Como todos los anticuerpos biespecíficos, el ciclo número 1 se dan dosis escalonadas: día 1 1 miligramo, día 8 2 miligramos, día 15 60 miligramos, día 1 del segundo ciclo 60 miligramos, y después una dosis fija de 30 miligramos. Bueno, el endpoint primario fue evaluar la respuesta. Como vemos acá, la respuesta es sorprendente para este grupo de pacientes que está politratado: 80% de respuestas globales, 60% de remisiones completas. La verdad que estar en contra de esto es bastante difícil, pero bueno, hablando un poco de los eventos adversos que pueden producir estas drogas, son los síndromes de liberación de citoquinas, que estuvieron presentes en el 44% de los pacientes, pero como ven, grado 1, grado 3 y 4 solamente un 1%. Por lo general se presentan cuando uno aumenta la dosis, o sea que se dan en el día 15 del primer ciclo. Todos los eventos resolvieron. Muchas contras para esto no hay claramente. Después, como fue tan efectivo, se agregó lenalidomida al uso del mosunetuzumab. Vemos acá cómo fue la expansión del mosunetuzumab, fue idéntica al estudio previo, y se le agregó lenalidomida a partir del segundo ciclo, dosis fija de 20 miligramos por 21 días por 12 ciclos. El endpoint primario fue evaluar la seguridad del agregado de lenalidomida. Como ven acá, los efectos adversos se produjeron en el 100% de los pacientes, grado 3, 44%, y como ven acá, uno de los principales eventos adversos fue la neutropenia, la diarrea, constipación. El CRS, fue grado 1 y 2 en la mayoría de los casos, no hubo ningún CRS grado 5. Y en cuanto a las respuestas, que estaba acá más adelante, vemos que las respuestas son mucho mejor,
89,7%, con respuestas completas del 65%, y en la valoración del subgrupo, el grupo POD24 logró casi unas respuestas del 100%, en los refractarios a CD20 88,9%, y en los dobles refractarios 85,7%. Bueno, esto ya lo vimos. O sea que el agregado de moléculas IMID como lenalidomida mejoró aún más las respuestas en este grupo de pacientes. Otro anticuerpo biespecífico que les presento es el epcoritamab, que se había probado inicialmente su uso de manera subcutánea hasta progresión en los difusos de células grandes B. Se llevó a cabo el EPCORE con el agregado de rituximab más lenalidomida. Como vemos acá, se presentaron dos brazos para evaluar, cada cuántas semanas se daba y qué dosis para ver los eventos adversos, en el cual la dosis fija fue de 48 miligramos y en 111 pacientes se dividió según el riesgo. Vemos que solamente 21 pacientes no tenían alto riesgo y el resto tenían o eran POD24 en un N42, o refractarios primarios con un N38, o refractarios a anti-CD20 48, doble refractarios 37 y con un flipping de 3 a 5, 64 pacientes. Bueno, como ven acá, son pacientes que estuvieron recaídos o refractarios a el anti-CD20. Como eventos adversos de este grupo de pacientes, tenemos los CRS, que es síndrome de liberación de citoquinas, estuvo presente en el 48% de los pacientes. Como ven, grado 3, solamente un 2%. Y nuevamente se presentan cuando se da la full dose en el día 15 del primer ciclo. Después, en cuanto a los ICANS, que son los eventos neurológicos producidos por el síndrome de liberación de citoquinas, se presentó en el 2%, con una media de resolución de días de 5 días. Los eventos adversos que surgieron, con el agregado de lenalidomida y rituximab fue la neutropenia, 48% de CRS, que es lo que ya vimos, y el 41% de los pacientes presentó irritación en la zona local de la aplicación. Otro anticuerpo biespecífico también utilizado o en estudio de tercera línea es el gliofitamab, que se da con un tratamiento finito, endovenoso, con 12 ciclos, que se evalúa la terapia como monoterapia o con combinación con obinutuzumab, donde los resultados, como resultó en el EPCORE con el agregado de lenalidomida, fueron sorprendentes, llegó casi al 100%. Como evento adverso, el agregado de obinutuzumab lo que produjo fue aumento de la mielosupresión. Como ven acá, neutropenias, anemia y trombocitopenias comenzaron a ser más frecuentes, y CRS se produjo en el 79% de los pacientes, pero grado 1 o 2. Acá vemos que grado 3 y 4 por lo general no hubieron casos. Y bueno, como conclusión de esta presentación hasta acá, los anticuerpos biespecíficos la verdad que generan respuestas globales y remisiones completas que son sorprendentes, aún más con el agregado de moléculas como lenalidomida o obinutuzumab. Así que los eventos adversos por lo general son bastante infrecuentes y son solucionables y manejables. No presentaron eventos adversos grado 5. La verdad que estar en contra de esto es bastante difícil, pero bueno, en el entorno de esta charla, de estar en contra de los anticuerpos biespecíficos significaría estar a favor de las terapias CAR T-cells, que acá les presento los dos estudios pivotales que dieron el origen a la aprobación de estas dos terapias celulares que existen para el linfoma folicular recaído refractario a más de 2 líneas de tratamiento, inclusive a trasplante autólogo de médula ósea. Como vemos acá, el estudio SUMA-5 le dio la aprobación al Axicel, con respuestas globales del 94%, respuestas completas del 79%, y el estudio ELARA le dio origen a la aprobación del Tisacel, con respuestas globales de 86% versus remisiones completas de 69%. Los eventos adversos, las toxicidades de las terapias CAR-T son más frecuentes comparados con los anticuerpos biespecíficos. Bueno, este es el estudio ELARA, que, enroló a pacientes que eran recaídos refractarios a más de 2 líneas de tratamiento, como ya les dije antes. Como sabemos, el enrolamiento hasta la linfodepresión hay un tiempo prolongado, por ende este estudio permitió usar terapias puentes antes de hacer la linfodepresión. La linfodepresión contó con fludarabina, ciclofosfamida, y la valoración fue a los 3 meses con el endpoint primario de valorar las respuestas globales y las remisiones completas.
Como ven acá, las respuestas fueron del 82% globales, con remisiones completas del 65%, y con una mediana de seguimiento de 18 meses a 10 meses no se alcanzó la mediana de duración de la respuesta. Como ven acá, está la curva por encima del 50%. Con un seguimiento más prolongado, la duración de la respuesta en los pacientes que habían logrado remisión completa a 24 meses, como ven acá, fue el 77,8%. Y ven cómo la curva acá se aplana. En los pacientes que logran remisión completa, se ofrece este tipo de terapéutica como una probable curación, aunque sea funcional, de este grupo de pacientes incurables. Acá vemos la curva de sobrevida global, que a 2 años es de 87,8%. Como eventos adversos, el CRS se presentó un 48% y un ICANS de 4%. No hubo evento adverso grado 5. Este es el estudio SUMA 5, en el cual que dio la aprobación a Axicel, se llevó a cabo en 104 pacientes. De este grupo, 84 tenían linfoma folicular recaído refractario, más de 2 líneas terapéuticas, con respuestas globales sorprendentes, casi de 94%, con remisiones completas del 80%. Acá también vemos las respuestas con una mediana de seguimiento de 18 meses. No se alcanzó la mediana en el linfoma folicular, que es los pacientes que estaban en la línea azul. La línea verde eran los pacientes con linfoma de la zona marginal, y la duración de la respuesta en los pacientes que habían alcanzado la remisión completa está por encima de la mediana, y los pacientes con linfoma folicular pero con respuesta parcial, la mediana de respuesta fue de 2,8 meses. La sobrevida libre de progresión tampoco se alcanzó a los 18 meses, y la sobrevida global tampoco. Como eventos adversos, tenemos que se presentaron el CRS en el 78% de los casos, pero solamente 6% mayores a grado 3. Necesitaron tocilizumab un 45% de los pacientes y corticoterapia en un 15%. Bueno, poniendo los pies en la tierra, estamos en Latinoamérica, las opciones disponibles en nuestro medio, a pesar de que el suelo sea muy árido, hay posibilidades de algún crecimiento por ahí. Por eso les presento el estudio AUGMENT, en el cual se compara las terapias con rituximab, lenalidomida versus rituximab, hasta progresión o toxicidad limitante. La dosis fue una dosis fija de 20 miligramos por 21 días, y el rituximab se administró a 375 miligramos metro cuadrado cada 21 días. Como vemos acá, bueno, la comparación fue con rituximab monoterapia más placebo. Las remisiones completas en la rama rituximab lenalidomida fue de 78% versus 53% de rituximab más placebo, y remisiones completas de 34% versus 18% en la rama placebo. Como vemos acá, la sobrevida libre de progresión a 2 años fue estadísticamente significativa para la rama azul, que es la rama lenalidomida más rituximab, que fue 58% versus 36%, y la sobrevida global a 2 años no se alcanzó estadísticamente significativa, pero vemos cómo se separan un poco las curvas. Un follow-up a 5 años evidenció una diferencia estadísticamente significativa entre las dos curvas. Como ven acá, se separa la rama placebo versus la rama con lenalidomida, 83 versus 77%. O sea que, bueno, como eventos adversos, lo más frecuente fue neutropenia en el 58% de los pacientes. Como ven, este estudio, digamos, es una alternativa en nuestro medio, si bien no está aprobado por, digamos, el ANMAT, que es en Argentina el instituto que da la aprobación a la medicación. Existen terapias con lenalidomida y rituximab en nuestro medio. Creo que sería una buena opción para los pacientes de tercera línea. Después, otro estudio que tenemos es el CRONOS 1, en el cual se evalúa copanlisib, que es un inhibidor de la PI3K. Para pacientes con linfoma folicular, rama única, con una dosis fija de 60 miligramos, cada 28 días, digamos, utilizó hasta progresión a toxicidad. Se valoró la respuesta luego del cuarto ciclo, y la mediana de ciclos fue de 6,5. Como vemos acá, las respuestas globales fueron de 58%, con respuestas completas del 20%, y la mediana de respuesta en los pacientes que habían logrado cualquier tipo de respuesta fue de 14 meses, y la mediana de duración de la respuesta para los que habían alcanzado la remisión completa fue de 26 meses, o sea que fue bastante amplio.
Como ya sabemos, los inhibidores de la PI3K producen como eventos adversos diarrea, hiperglucemia, hipertensión, neutropenia, pirexia, pero la verdad que como vemos acá, por lo general se presentaron antes de los 6 meses y fueron de grado 1 o 2 en la mayoría de los casos, solamente un pequeño porcentaje grado 3. Y con terapias antidiarreicas todos superaron este evento adverso. Los 3 inhibidores de PI3K orales aprobados para linfoma follicular recaído refractario y de la lisib, umbralisib, duvelisib fueron retirados voluntariamente por la aprobación de la FDA. El perfil de toxicidad gastrointestinal del copanlisib endovenoso probablemente sea más favorable para esos efectos. Otro estudio que me pareció interesante fue el estudio Rosewood, que comparaba zanubrutinib obinutuzumab versus obinutuzumab, randomizado abierto, ciclos cada 28 días, con dosis de zanubrutinib cada 12 horas de 160 miligramos, y obinutuzumab como en el estudio Galio. En total de infusiones fueron 20. Bueno, acá vemos las dos ramas. La rama con zanubrutinib más obinutuzumab incluyó 140 pacientes, y la rama con el obinutuzumab más placebo, 70 pacientes. La respuesta fue el endpoint primario. Como vemos acá, las respuestas globales fueron de 69% para el grupo de Sanu más obinutuzumab, y del obinutuzumab 46%, con 39% de remisiones completas versus 19%. La mediana de duración de la respuesta no se alcanzó, digamos, para ninguna de las dos ramas a los 2 años. La sobrevida libre de progresión, la mediana de sobrevida libre de progresión para la rama de zanubrutinib más obinutuzumab fue a los 27 meses, y para la rama sola del obinutuzumab fue de 11 meses. El tiempo hasta un nuevo tratamiento no se alcanzó en la rama de zanubrutinib obinutuzumab, y fue de 12 meses para la rama obinutuzumab sola. La sobrevida global, con un seguimiento de 2 años, no se alcanzó. Creo que este sería también otro estudio que, digamos, está disponible en nuestros países realmente, pero la aprobación en sí aún no está. Como eventos adversos estaban relacionados con la mielosupresión y diarrea. Bueno, como conclusiones, los pacientes candidatos a tercera línea son pacientes que son politratados, con bajas posibilidades de respuesta, y ante este escenario sombrío aparecen en escena las terapias celulares. En los pacientes con linfoma folicular, en tercera línea, indudablemente las terapias con CAR-T brindan respuestas completas, remisiones completas globales excelentes. Además, esas respuestas se mantienen en el tiempo y benefician en cuanto a sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Los anticuerpos biespecíficos brindan respuestas levemente inferiores, pero con un nivel de toxicidad muy bajo comparado con las terapias CAR-T, donde los CRS y los ICANS son mucho más frecuentes. Es difícil estar en contra de los anticuerpos biespecíficos, los cuales aparecen disponibles de manera inmediata, sin pérdida de tiempo de manufacturación, con un mejor perfil de seguridad y respuestas levemente inferiores, pero las terapias CAR-T presentan seguimientos más prolongados, evidenciando seguridad y mejoras en sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Aún falta tiempo para terminar de valorar los anticuerpos biespecíficos. La combinación de anticuerpos biespecíficos con otras moléculas mostraron resultados espectaculares, y aún queda por definir cuál es el orden secuencial de estas terapias celulares. Y bajando los pies a tierra, creo que los costos de las terapias celulares dificulta el acceso en la TAM fuera de ensayos clínicos. El uso de R² se presenta como una alternativa quimio-free con respuestas muy buenas y un nivel de toxicidad aceptable. Los inhibidores de PI3K, como el copanlisib, administrado de manera endovenosa, evita los efectos adversos observados en esta familia bioral con resultados favorables. Y las estrategias propuestas en el estudio Rosewood, disponibles en nuestro medio, combinación aún no aprobada, propone una esperanza para este grupo de pacientes. Aún se deberá confirmar en análisis de futuras investigaciones. Bueno, muchas gracias, dejo mi mail.